La partida de la política española se juega en Aragón. Allí hay elecciones el domingo, elecciones anticipadas con algunas certezas. Una de ellas es la derrota segura del Partido Socialista, otra es la victoria del Partido Popular y la tercera es el auge de Vox. La cuestión, además evidentemente de todos los temas autonómicos, es cuál va a ser la dependencia entre los dos partidos de la derecha y cómo va a afectar eso pues, al tablero nacional. Es la siguiente batalla política. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 2 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Tras el bloqueo, tras la irresponsabilidad de la oposición, los aragoneses van a tener la oportunidad de expresar alto y claro cuál es su voluntad. Jorge Azcón, que es el presidente del gobierno de Aragón, que es del Partido Popular, decidió adelantar las elecciones, unas elecciones que se van a celebrar, insisto, en unos días, el próximo domingo 8 de febrero. Así que ahora pues es el turno de los aragoneses, de los ciudadanos. La campaña sigue en marcha, todavía quedan unos días, y quiero que analicemos algunas de las claves de estas elecciones. Ismael Poveda es el corresponsal del Mundo en Aragón. Ismael, hola, bienvenido. Buenas, Javier. Veamos, lo primero que tenemos que decir es que para acabar la legislatura todavía quedaba año y medio, pero la cita con las urnas pues se ha adelantado. Y esto tiene que ver directamente, Ismael, tiene que ver con la falta de estabilidad, que tiene que ver con que no se han podido aprobar los presupuestos de Aragón, algo que evidentemente, como todos sabemos, es absolutamente clave para gobernar. Bueno, las elecciones en Aragón prácticamente estaban anunciadas desde hace meses. En cuanto Feijóo dio la orden de que a todos sus varones de que una vez pasasen dos años sin presupuestos se debían convocar elecciones, estaba claro que en Aragón no había otra salida, porque el entendimiento entre Vox y el PP, una vez Vox salió del gobierno, era prácticamente imposible. Claro, porque el contexto siempre es importante. Después de las elecciones autonómicas, si nos vamos hacia atrás del año 2023, en Aragón, de Aragón salió un gobierno del Partido Popular, del PP y de Vox, un gobierno que luego se rompió cuando el partido de Santiago Abascal dejó todos los gobiernos autonómicos. Después de esa ruptura no se pudieron aprobar los presupuestos y eso, Ismael, es lo que nos trae precisamente hasta aquí, hasta el día de hoy. Sí, eso es. Lo que pasó aquí, básicamente, también es opinión personal, es que Vox veía que su futuro podía ser similar al que tuvo Podemos cuando pactó con el PSOE. Entonces, se veía un poco fagocitado por la enorme fuerza que tenía el PP en estos gobiernos autonómicos. Entonces, una vez encontró el escenario en el que poder romper, en este caso fue por los acuerdos migratorios, por el acceso de menores inmigrantes a las comunidades autónomas, esa permisión del PP, vio las condiciones necesarias para salirse de los gobiernos y comenzar un poco un papel de oposición hacia el que había sido su socio hasta hace un año. Voy a incluir en esta conversación a Juan Malamet. Juan Malamet es el periodista del Mundo que sigue la información del Partido Popular y que está además en otro punto de Zaragoza. Concretamente está en la estación de tren en Delicias, varado, ¿verdad? Hola, Juanma. Hola, Javier, ¿qué tal? Aquí estoy en el nuevo exilio de los españoles, que son las paradas de tren, que son las estaciones, o el propio tren, porque este trayecto Zaragoza-Madrid, que normalmente tarda 1 hora y cuarto aproximadamente, tiene más demora ya que trayecto, más de 1 hora y media. Las 2 últimas veces que lo he cogido, los trenes no funcionan tampoco aquí. Bueno, es que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más de lo que nos está pasando en España con el sistema ferroviario, que tan en cuestión está, digamos, pues en los últimos tiempos. Creo que no hace falta más explicación. Azcón, Juanma, convocó elecciones por ese asunto de los presupuestos, por esa falta de estabilidad en la comunidad autónoma, y aquí llegamos a esa batalla en la derecha que decía hace un momento. Otra vez, la clave está en el resultado del Partido Popular, en cuanto se pueda acercar a la, digamos, casi imposible mayoría absoluta en Aragón y cuánto va a depender después del resultado electoral de Vox, aunque es verdad que esta no es la única opción, pero la clave está un poco en eso. Aragón es la única autonomía en la que nunca jamás ha habido una mayoría absoluta de nadie. Y es muy difícil que se rompa esa tendencia multipartidista, con lo cual es muy difícil que Jorge Azcón pueda gobernar en solitario o con apoyos puntuales que no sean de Vox.
Dicho lo cual, estas elecciones van de hasta dónde llega la subida del Partido Popular, hasta dónde llega la subida de Vox y cómo queda el Partido Socialista con una candidata como Pilar Alegría, a la que se le ve un poco en ciertos ámbitos como herencia de Pedro Sánchez o delegada del gobierno en Aragón. Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, va a intentar pues subir 2 o 3 escaños de los 28 que tiene a intentar llegar a 30, pero la mayoría absoluta son 34. Con lo cual, en todo caso, siempre la suma con Vox, pero su gran baza, su gran intento es sumar mayoría absoluta con los regionalistas de Aragón Existe y el PAR, el Partido Aragonista, si es que entra finalmente en las Cortes aragonesas, ¿no? Ahí va a estar el debate, ¿no? Si el PP vuelve a necesitar a Vox o si el PP es capaz de desligarse de ellos. A mí me parece muchísimo más probable que el PP tenga que seguir gobernando con Vox, que tenga que pagar otra vez el peaje y, eso sí, no habrá acuerdo de gobierno, ya lo sabemos en plena campaña, si no hay un pacto presupuestario para desbloquear la legislatura. Con lo cual, estas elecciones van de estabilidad, van de despejar la incógnita política de Aragón, pero también van del agravio, de financiación, de la diferencia de trato del gobierno nacional con Cataluña al respecto de su vecino aragonés, que es algo que estos días aquí he comprobado que se mira muchísimo y de lo que se habla muchísimo, de cómo creen que a Cataluña se le trata como autonomía de primera y a ellos de segunda. Usted, como portavoz del Gobierno, se permitió el lujo de decirles a los turolenses que la financiación especial que tiene Teruel es parecida a la que ustedes están dispuestos a darle a los independentistas catalanes. Claro que es verdad, señora Alegría. Desde luego, uno de los asuntos de las últimas semanas es esa propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno, un modelo a medida de los intereses del independentismo catalán, evidentemente una nueva cesión, que lo que hace es directamente hundir a Aragón. Esto lo ha tenido que defender la candidata del Partido Socialista, la candidata socialista Pilar Alegría, y no sé, Juanma, cómo puede afectar o cómo está afectando a las elecciones. Yo creo que eso monopoliza mucho la conversación, el debate de la campaña, pero no estoy tan seguro de que vaya a decantar mucho los resultados. Aquí solamente hay 3 provincias, Huesca, Teruel y Zaragoza, por lo cual en realidad se van a mover poco más de 3 escaños adicionales con la campaña. El PP puede intentar rascar uno más en Zaragoza si es que hacen muy buen final de campaña. Vox puede intentar tener uno más. Aragón Existe o el PAR estarían cerca de llegar a uno. Se van a mover pocos escaños adicionales, pero se va a hablar fundamentalmente de la financiación por 2 hechos muy significativos. Porque Jorge Azcón, el presidente autonómico y candidato del PP, ha hecho de esto la bandera fundamental, como publicamos ayer domingo y como venimos publicando toda la semana. Jorge Azcón se basa en el agravio para defender que Cataluña no puede ser más que Aragón y que Aragón no puede ser menos que nadie. Y por otro lado, Pilar Alegría, o con esos 630 millones de euros más, está defendiendo a capa y espada el nuevo modelo de financiación que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez, en el que por financiación efectiva, según FEDEA, el think tank económico más importante de España, Aragón quedaría la última. Con lo cual ahí están las tensiones entre una Pilar Alegría que sostiene que va a haber más fondos y un Jorge Azcón que sostiene que la solidaridad y la igualdad entre los aragoneses estaría herida de muerte. Yo creo que en ese choque de trenes es donde se va a decidir una segunda semana de campaña, que es fundamental para ver cómo se terminan de configurar esos bloques de mayorías, pero la financiación, desde luego, yo creo que va a ser el eje capital de aquí a que termine la campaña, junto con la inmigración y junto con, obviamente, los trenes. Bueno, Vox no tiene capacidad de gestión. No, lo que no tenemos es capacidad de traición a la gente y por eso nos fuimos de los gobiernos. La alternativa es un gobierno fuerte del PP. Gestión, gobierno fuerte, pero ¿qué mierda es esa? Pero no, en serio, ¿pero qué mierda es esa? Escuchas a Santiago Abascal, un Abascal que está volviendo a tener un papel muy protagonista en la campaña, como ya ocurrió en Extremadura, mientras su partido pues sigue en esa ola, digamos, alcista y con perspectivas muy buenas. Es seguro que va a mejorar su resultado anterior, el resultado de las últimas elecciones, como hizo también hace unas semanas en Extremadura y como apuntan pues todas las encuestas. Vuelvo otra vez a esa batalla en la derecha, a esa guerra en todas las derechas, Ismael, porque PP y Vox, Partido Popular y Vox, parecen
digamos, condenados a entenderse, pero es verdad que, y esta es una de las pistas que acaba de dar Juanma, hay otras opciones para llegar a la mayoría absoluta. El PP de Azcón tiene ante sí un reto que prácticamente puede parecer imposible, que es el sacar una cantidad suficiente que le permita no tener que pactar con Vox. ¿Cómo podría suceder eso? Azcón tendría que sacar 30 diputados, una cosa que es muy complicada, pero que si los saca, se podría dar un escenario en el que pactando con Teruel existe, el PAR, o podría evitar tener que depender de lo que Vox diga para que se haga durante la legislatura. En Aragón, simplemente por explicarlo, hay más partidos con representación que la mayoría de las comunidades autónomas, más partidos con opciones, ¿no?, de entrar otra vez en el Parlamento autonómico. PP, PSOE, Vox, evidentemente, pero también la Chunta, el PAR, Podemos, Teruel, Aragón existe, Izquierda Unida, y eso es evidente que va a ser clave, Ismael, pues para los pactos sobre todo. Sí, para ponernos en situación, Aragón es la comunidad de España con más partidos con representación en sus Cortes. Se le siguen de cerca a Cataluña y el País Vasco, pero son dos comunidades, estas dos últimas, que tienen partidos independentistas. En Aragón, Teruel existe, el PAR y Chunta aragonesista. Teruel existe y el PAR podrían ser un poco los defensores de Teruel, sus candidatos son Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo, respectivamente, y Chunta aragonesista podría representar esa izquierda que reivindica el territorio. Unidas en ese espacio político estarían Podemos y Izquierda Unida, que parece lo tienen difícil para revalidar el escaño que tienen en las Cortes de Aragón. Que la derecha no es el dique de contención de la ultraderecha, es la puerta de entrada a sus gobiernos. Pilar Alegría es un peón del sanchismo, ministra y portavoz del gobierno hasta hace nada, una persona muy cercana, por cierto, a Paco Salazar, recordemos, acusado de acoso sexual por compañeras de Moncloa, a la que Sánchez pues ha enviado a su tierra, a Aragón, a Pilar Alegría, para ser pues la candidata del Partido Socialista. En todo caso, Juanma, hablemos de cómo puede afectar lo que pase en Aragón al tablero político nacional. No sé, otra derrota del Partido Socialista, otra derrota grande del PSOE, ¿puede acercar la convocatoria de unas elecciones generales? No lo creo en absoluto. Yo creo que la derrota de Pilar Alegría está descontada. En Moncloa creen que van a poder aferrarse al relato de que el PP va a depender más aún de un Vox más fuerte. Creo que Pilar Alegría está haciendo una campaña de contención de daños, es decir, a no perder por el centro, aunque pierda un poquito por la izquierda, y frenar esa sangría digamos, del electorado tradicional de Lambán, que era muy beligerante contra la teoría del agravio, muy beligerante contra la financiación si no tenía en cuenta la despoblación o no daba un plus a Aragón por su orografía y su envejecimiento poblacional, que son muy específicos. Y yo creo que por ahí va a haber cierta tensión, pero que en el PSOE lo tienen absolutamente descontado, que van a perder estas elecciones, pero en el ámbito nacional sí que se va a demostrar una vez más que el PP va a seguir dependiendo de un Vox muy fuerte. Eso va a influir en las elecciones de Castilla y León, que es donde está más fuerte, y eso va a influir en la lógica, en la liguilla de la derecha entre Feijóo y un Abascal, que en el fondo es el candidato. Era el candidato en Extremadura, es el candidato aquí en Aragón y va a ser el candidato en Castilla y León. Con lo cual yo creo que el Partido Popular sale más fuerte en caudal de votos, pero más dependiente de Vox. Y el PSOE sale más débil en caudal de votos, pero más contento de que el PP siga dependiendo cada vez más de Vox. Y esa es la estrategia nacional del Partido Socialista, engordar a Vox para que sufra el PP. Bueno, pues estas son las claves de estas elecciones en Aragón, elecciones del próximo domingo. Juanma, gracias y sobre todo buen viaje cuando pueda ser. Muchas gracias a ti, Javier. Ismael, gracias, un placer. Gracias a ti, Javier. Volveremos a Aragón a contar lo que pase en esas elecciones. De momento, Ismael Poveda y Juan Malamet han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.